Un día, alguien me recomendó utilizar dióxido de carbono en lugar de nitrógeno para presurizar, barrer y lavar sistemas de refrigeración. Después de una capacitación me dijeron que eso no era correcto. No me supieron decir el por qué. Siendo que el CO2 es un gas relativamente inerte y que no reacciona bruscamente y además maneja presiones elevadas, parecía una buena opción. Pronto descubrí el error que cometía. Si quieres saberlo, quédate porque hoy hablaremos del dióxido de carbono en sistemas de refrigeración. Mi nombre es Moisés Tamer y esto es Cold Tips de Bonn. No vamos a ir por las ramas, así que empecemos con el primer punto contra el dióxido de carbono. Las presiones son muy variables en su prueba de estanco. Mientras que el nitrógeno puede variar el equivalente a 1 libra por pulgada cuadrada por cada cambio de 12 grados Celsius, el CO2 puede variar 48 libras en ese mismo cambio de temperatura. Y entre otros motivos, por eso es que no se utilizan gases refrigerantes que logren condensarse en el proceso de cambio de temperatura. Eso haría una tortura para encontrar una fuga en un sistema de refrigeración. Nunca tendrías total certeza si el cambio de presión fue por un cambio en la temperatura o por una fuga. A lo que tú dirías, bueno, quizá para barrer aceite o empujar el agente de limpieza podría ser buena opción. Aquí hay otra razón por la que no debe usarse. Al ser una sustancia que se encuentra en estado líquido dentro del cilindro, al bajar la presión de este, habrá un cambio de estado y como consecuencia de este cambio de estado, habrá un proceso de enfriamiento. Quienes hayan utilizado dióxido de carbono saben que las mangueras se enfrían, incluso se congelan. Esto incrementa la posibilidad y los riesgos de que la punta de la manguera fría, al retirarla de la válvula de servicio, pueda quedar fría y condensando agua del aire ambiente. Esas pequeñas gotitas de agua que quedan en la punta de la manguera y de la válvula de servicio pueden introducirse al hacer un cambio de manguera o de conexión. Corres demasiados riesgos de introducir accidentalmente agua del ambiente condensada al interior del sistema. Y también podrías decirme, claro, me espero a que las conexiones tomen temperatura antes de desconectar la manguera y así evito el riesgo de meter agua al sistema. Pero hay otra razón por la que no debes utilizar dióxido de carbono. El CO2 reacciona con el agua. Incluso con el agua del ambiente. Si alguna vez has probado agua gasificada, te habrás dado cuenta de que aunque el dióxido de carbono no tiene sabor, el agua sí sabe ligeramente salada o ácida. Esto se debe a la reacción entre el agua y el dióxido de carbono que da como resultado ácido carbónico. Hagamos un experimento para demostrarlo. Esto que tengo aquí es agua purificada. Podemos corroborarlo. Y esto que tengo aquí es un test de acidez que se utiliza para el agua. Vamos a hacer un experimento muy interesante en el que vamos a comprobar que el dióxido de carbono reacciona con el agua. Vamos a agregar unas cuantas gotas para saber el nivel de acidez y con esta pequeña tabla que tenemos aquí compararemos el color que más se parezca. Esta prueba se realiza para reconocer el pH del agua. Después de agregarle unas cuantas gotas, vemos que el agua se encuentra en este nivel aproximadamente. El segundo de abajo para arriba. Eso significa que tiene un pH neutro. Ahora vamos a introducir un poco de dióxido de carbono al agua. Tenemos aquí un cilindro de dióxido de carbono, con un manómetro por supuesto, y una manguera que ya no estamos utilizando. Y vamos a regular la presión para que no nos haga cochinero. Y veamos cuál es el resultado. Quiero que vean ustedes aquí cómo inmediatamente hay un cambio en el color del agua. Con ese poquito de dióxido de carbono fue suficiente para acidificar toda esta cantidad de agua. Ahora vamos a verlo con el nivel que se encuentra en la prueba. Me marca esto de aquí, que es la parte más ácida de nuestra tabla. Después de unos segundos de contacto del agua con el dióxido de carbono, vemos que el pH cambió y ahora tenemos suspendida una gran cantidad de ácido carbónico.
ácido que es muy difícil, casi imposible de retirar del interior del sistema. Ahora ya conocemos cuáles son las razones por las que debemos evitar el uso del dióxido de carbono para sistemas de refrigeración que puedan tener contacto con la humedad. Hay sistemas de refrigeración que trabajan 100% con dióxido de carbono, sin embargo, son sistemas a los que primero se les hizo un vacío antes de ser cargados. No olviden seguir a Bon en todas sus redes sociales. Por hoy me despido. Esto fue Cold Tips de Bon. No, hombre, y ni para qué decir que el agua, el CO2 y el aceite poliéster, cuando reaccionan juntos, generan poliuretano.